Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Romanos capítulo 3, versículo 28. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces vamos a hacer un comentario, una exposición eh, sobre el debate allí que tuvieron el señor Veloz y el señor Delgado, el señor Veloz cristiano, el señor Delgado católico, y ellos exponen su postura, su creencia con respecto a la salvación, que en realidad es lo que dice la palabra de Dios, la salvación por gracia, por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. El punto es las obras. ¿Quién hace las obras y a quién van dirigidas esas obras? Y el punto medular es la deuda. O sea, nosotros, como hombres, como humanos, como pecadores, tenemos, o nosotros como cristianos en nuestro caso, teníamos una deuda con Dios, porque Jesucristo mismo dijo allí en 20:28 que Él ganó a su iglesia, o sea, compró, la redimió, la rescató, la volvió a comprar. Pero para comprar algo usted necesita dinero, necesita una posesión, un bien para poder adquirir algo. En este caso, Dios lo que demanda son obras de justicia u obras perfectas delante de Él para poder satisfacer esa justicia y esa deuda que el hombre tenía. El hombre al pecar, al quebrantar la ley, tenía una deuda con Dios. Y ese es el punto. El católico cree que Cristo no pagó nada, como lo dijo la señora Iniesta Cruz. Si usted analiza a todos los expositores católicos, nos damos cuenta que todos piensan como la señora Iniesta Cruz. Todo fue una alarma, todo fue una explosión cuando ella dijo que Cristo no pagó nada, sino que abrió un camino. Dando alusión que el católico es el que paga por su salvación. Ella lo dijo así, en crudo, digamos, en forma brutal, pero es en realidad lo que creen todos los católicos. Si usted escucha a todos los católicos, todos dicen eso mismo, solamente que con otras palabras. Aquí el señor Hugo Delgado eh, me da la impresión que cuando él empieza a exponer, es como que hay un muerto, en este caso la doctrina católica romana es un muerto que hiede a muerte, a oscuridad y a condenación, y el señor Hugo Delgado le pone flores, le pone perfume, peina al muerto, le acomoda la corbata, le ata los cordones de los zapatos, ¿no es cierto? Le arregla el saco, pero el punto es que está muerto. Y el muerto, a medida que va pasando el tiempo, va despidiendo olor, entonces él le pone perfume, le agregas algunas flores, etc. Esa es la impresión que me da cuando el señor Hugo Delgado expone, y todos los expositores católicos, por supuesto. Ellos visten al muerto, lo perfuman, le abren los ojos como parece que está vivo, llaman a algún ventríloco para que hable por el muerto, etc. O sea, ellos quieren darle vida a algo muerto, como es la doctrina católica romana, que no hace otra cosa que exaltar a la criatura sobre el Creador. Ser otros Cristos. Ese es el punto medular de la idolatría, ser otros Cristos. Eso tenemos que tenerlo bien en claro, porque lo que Satanás la engañó a Eva diciéndole que ella podía ser otro Cristo, es lo que está exponiendo aquí el señor Hugo Delgado, que él por medio de sus obras se puede justificar delante de Dios. No nos olvidemos que nosotros somos criatura y estamos tratando con un Dios incorruptible, sin pecado, santo, 3 veces santo, omnipotente, omnisciente, omnipresente, que tiene el atributo incomunicable de perdonar pecados, porque Él no es pecador y es el único que puede perdonar pecados, Él, y ese atributo no se lo puede comunicar a nadie, porque eso es un atributo que solamente le corresponde a Dios, por eso Él es Dios, porque Él puede perdonar pecados, por eso Él es Dios. Si una criatura o un hombre pudiera perdonar pecado, ese hombre sería otro Dios o otro Cristo, porque es cuando se llama un atributo incomunicable, como es el de perdonar pecados, porque para perdonar pecado tiene que ser 3 veces santo sin pecado,
y eso no existe en ninguna criatura. Aún en los ángeles dice la palabra que se encontró necedad, aún los ángeles se rebelaron con Luzbel delante de la misma cara de Dios. O sea que aún al querubín grande y protector, que se le llamó el sello de la perfección, se rebeló con Dios. O sea que ninguna criatura puede llegar a ese estatus de poder perdonar un pecado, porque todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Ya por el hecho de ser criatura ya está debajo del nivel del Creador. Entonces eso también de que los hombres pueden perdonar pecado, eso es algo imposible que eso es. El católico cree que Cristo vino a dejar otros dioses acá, curas que perdonan pecados, purgatorios que limpian de pecado, iglesias infalibles, etc. Todos esos son dioses. ¿Por qué? Porque tienen atributos que solamente le corresponden a Dios. Entonces, eso es hacer otros dioses o tener otros dioses. Por eso el Señor dijo, no te harás imagen, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Quién produce ese Dios? El idólatra. El idólatra le da el atributo incomunicable de Dios a una criatura, en este caso a un cura, de perdonar pecados. Entonces, ¿quién es el culpable? El idólatra que le da ese atributo a una criatura de perdonar pecados. Eso es algo que está en la imaginación nomás del católico, que el cura le perdona los pecados, le absuelve los pecados. Entonces, el punto es la compra de Cristo, y él la tuvo que pagar con obras. O sea que lo que dice la señora Iniesta Cruz y lo que dicen los católicos es una blasfemia, por supuesto. Todos se espantaron con la blasfemia de Iniesta Cruz, la española. Pero si uno analiza y escucha a los exponentes católicos, piensan todo exactamente lo mismo, que ellos tienen que pagar por medio de sus propias obras la deuda. El punto es la deuda, siempre. Si usted no paga una deuda, va a venir la policía y se lo va a llevar preso, eso es todo. Si usted tiene 10 pesos y tiene que pagar 10 millones de dólares, y usted le dice, acá tengo, esos 10 pesos representan sus obras. Sus obras nunca le van a alcanzar, porque lo que Dios demanda es perfección. Por eso el Cordero tenía que ser perfecto. Por eso Pedro dice en 1:19, el Cordero sin mancha y sin contaminación. O sea que lo que tenía que ofrecerse a Dios para pagar la deuda del hombre era un Cordero perfecto, sin mancha y sin contaminación, como lo es Cristo. Entonces eso no lo puede hacer nadie. Si la señora Iniesta Cruz dijo que Cristo no pagó a nadie, está perdida, no tiene salvación. Porque ella tiene que pagar mañana en la mañana, a primera hora, 10 millones de dólares y tiene 10 pesos. Se va a encontrar que se la van a llevar preso, o sea, va a ser condenada. Ella cuando se presente delante de Dios con sus 10 pesos, o sea, sus obras, Dios no tiene, digamos, se puede decir, Dios no tiene salida, no puede hacer nada por Iniesta Cruz. Si Cristo le ofreció los 10 millones de dólares para que ella pueda pagar la deuda delante del Padre y ella lo rechaza y dice, no, Cristo no me dio nada, Cristo no pagó nada, es problema del incrédulo. Por eso la condenación es por rehusar creer, rehusar o rechazar la oferta de salvación de Cristo. Hay una noticia, mañana a la mañana tengo que pagar la deuda de 10 millones de dólares y viene Cristo y te dice, yo tengo los 10 millones de dólares, solamente tenés que creer en mí. Y los 10 millones son tuyos, o sea, la salvación. Pero el señor Iniesta Cruz dice, no quiero aceptar esos 10 millones, yo quiero ir con mis 10 pesos a pagar la deuda de 10 millones de dólares. Esa es la necedad del católico, es la necedad del incrédulo, la necedad del idólatra. Ese es el problema que hay aquí. Su necedad, su incredulidad, su imaginación. Por eso dice la palabra, no te harás imagen. Porque ¿quién es el primer idólatra, como dijimos? Luzbel, Satanás, Lucifer, el querubín grande y protector, aquel que se decía que era el sello de la perfección. Él se miró al espejo y se vio como otro Cristo y dijo, no le tengo nada que envidiar a Cristo. Yo soy también Dios. Y ese es el problema de esta gente que no cree. Y le hacen un gran daño al señor Hugo Delgado, al señor Iniesta Cruz, Plasencia, Alarcón, toda esta caterva de gente que le hacen un gran daño a la humanidad mintiéndole que ellos
se pueden presentar con 10 pesos y que van a poder pagar la deuda. Ese es el problema aquí. Por eso la palabra de Dios los refuta, la palabra de Dios los desmenuza, sus mentiras, porque es, como dijimos, es una ensalada de mentira, una tras otra. Entonces vamos a escuchar un poco lo que dice este señor. Bueno, sabemos que el señor Veloz es muy enredado en sus exposiciones, algo tan sencillo lo enreda, lo explica, pero bastante enredado. Realmente Veloz no es un maestro de la palabra, porque no, a un maestro, yo recuerdo cuando iba a la secundaria, iba a la escuela, siempre recuerdo a mis mejores profesores o maestros eran los que enseñaban con claridad. Uno salía de la clase con algo que le había aportado el profesor o el maestro. O sea, uno anhelaba que llegue esa hora yo recuerdo en la primaria un maestro de matemáticas, el cual ¿a poco nos gusta la matemática por lo complicada que es? Y cuando él explicaba era una cosa que era tan sencilla la matemática, era tan hermosa la matemática, pero venía otro profesor y la explicaba y era una tortura. Y bueno, nos pasa un poquito así con Veloz, que él de algo sencillo lo enreda todo. Yo lo entiendo, por supuesto, un cristiano a duras penas lo podemos entender a Veloz. Sabemos lo que quiere decir, pero da tantas vueltas que marea cualquiera, hasta un mismo cristiano. Entonces la burla de los católicos, etc. Por eso lo agarran a Veloz de muñeco ahí aunque Veloz, por supuesto que a favor de la palabra de Dios, tiene sus baches, pero no hace a la cuestión. Está en lo correcto cuando dice que, bueno, que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras. Pero no vamos a analizar lo que expone el señor Veloz, sino lo que cree el catolicismo romano por medio de aquí del católico Hugo Delgado. Por supuesto que Veloz está en la verdad y Delgado está en la mentira. Eso hay que dejarlo bien en claro, aunque Veloz enrede un poco su exposición. Porque uno quisiera analizar lo de Veloz, pero es tan enredado que se hace como, ¿cómo se puede decir? Palagoso, no sé cómo decirlo, con todo el respeto que merece el señor Veloz. Entonces, vamos a ver porque aquí lo que hay que reconocer que Hugo Delgado es muy claro y expresa simplemente y repite lo que dice Roma, no dice nada nuevo, por supuesto, todos dicen lo mismo. A veces uno agarra al señor Alarcón porque, bueno, se sale un poco del libreto, hace algunos silogismos, algunos sofismas, que bueno. Pero por lo general el mismo señor Alarcón se tiene que atener a lo que repiten todos, por supuesto, pues si no, no sería católico. Y por otra parte, que el señor Alarcón cuando comentó este video dijo que no entendía a Veloz. Cosa sencilla que explicaba Veloz, que es enredado como dije, pero cualquiera lo puede entender, pero el señor Alarcón, por eso es católico el señor Alarcón, por eso al no entender la justificación, al no entender la salvación de una persona, se tiene que hacer católica. O sea, querer pagar la deuda con sus propias obras, eso es lo que enseña el catolicismo. Lo mismo que enseña Satanás, por eso es doctrina de demonios. Todo eso es doctrina de demonios. ¿Quién lo enseñó eso? Satanás. Se lo enseñó a sus ángeles allí en el cielo, diciéndoles que ellos se podían justificar delante de Dios o sea, ser otros Cristos, otro Dios. Cuando el señor Alarcón dice sobre la sola escritura, que hay que demostrar la sola escritura, no, el que tiene que demostrar es él, que existe otra autoridad fuera de las escrituras. No, las escrituras ya sabemos que es la autoridad y la máxima autoridad. Lo que él niega, lo mismo que negó Satanás en la presencia de Dios. Le dijo, está bien, vos sos Dios, pero yo también soy Dios. No hay un solo Dios, hay dos dioses. Vos y yo, y lo que hace el señor Alarcón. Por eso el señor Alarcón es del diablo. Él dice, está bien, las escrituras son de Dios, pero el magisterio romano también es de Dios al mismo nivel. De tal manera que el magisterio, la escuchaba en curas, la tradición, el magisterio está por encima de las escrituras, es una locura.
Dijimos, el hombre de los dos terrenos, perdón, en la casa y los dos hombres. Hay dos hombres y hay una casa, y los dos hombres dicen que la casa es de ellos. Como dijimos, ya viene la justicia y dice, bueno, está bien, esto es muy sencillo. Muestren los papeles, listo, ya está, se terminó todo. Hay uno que presenta los papeles con la casa a su nombre, listo, la casa es del Señor, por favor, retírese usted. El que se tiene que retirar es el católico, para que lo podamos graficar. ¿Por qué? Porque el católico no tiene nada. Porque dice, está bien, la casa es de él, pero también es mía, eso es lo que dice el católico. Es lo que dice el Señor Alarcón, la casa es de él, pero también es mía. Está bien, la sola escritura o la escritura es la autoridad, pero no es la única autoridad. Hay otra autoridad. ¿Y cómo lo comprobar? No, porque yo lo digo. ¿Cómo yo lo digo? Sí, lo dice la Iglesia Católica Romana. Es lo mismo que este señor que se presenta diciendo que la casa es suya y no tiene ningún papel. Y la policía o la autoridad le pregunta, ¿y por qué esta casa es suya? Porque yo lo digo nomás. O me lo dijo el vecino de acá a la vuelta. No tiene ninguna base, por eso el catolicismo está todo en el aire. Por eso ellos dicen que Pedro es la roca de ellos. Si Pedro era polvo, es lo mismo que hacer una casa sobre el barro, sin cimiento, se viene todo abajo. Por eso el catolicismo es una cosa que no tiene fundamento. Porque si no se fundamenta en la roca, en las escrituras, no tiene fundamento. Todos los debates pierden los católicos. Todos los debates. Ellos dicen que ganan, por supuesto, todos van a decir que ganan los debates. Acá es espantosa, por supuesto, la exposición de Delgado. Es horrible porque ya sabemos que no es así. Pero es como dijimos, el señor Delgado es como que le pone flores al muerto, lo perfuma, lo peina, le acomoda la corbata, pero está muerto. Está muerto. Entonces vamos a escuchar un poquito aquí en este debate, que no ofrece nada nuevo, solamente que analizó algunas palabras en griego, queriendo como hacer una pantalla de humo, porque es sumamente sencillo. Lo que hay que entender aquí es el contexto en el que está hablando Santiago, porque ellos dicen que los cristianos le tenemos como cosa a Santiago. Si Santiago es lo más sencillo que hay, Santiago está hablando de una fe práctica, de una fe viva, la cual se aplica también a la fe que hablaba Pablo, de una salvación por gracia por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Es lo que pasa que hay que verlo a la luz de las escrituras y con los lentes de la honestidad, con los lentes de cuando uno busca la verdad y deja el fanatismo, deja la religiosidad, y no es como el avestruz que mete la cabeza en la arena y dice, no, yo soy católico, yo creo en el Papa, yo creo en la Iglesia, yo creo en mi magisterio que no existe, pero bueno, yo creo. Bueno, así están las cosas. Entonces vamos a escuchar un poquito lo que dice, aquí está exponiendo el señor Hugo Delgado, y vamos a ver lo que dice, o vamos a escuchar mejor dicho. Dijo sobre el altar. Entonces, la pregunta del millón es, para Carlos, ¿dónde fue justificado Abraham? ¿En Génesis 22, donde ofrece a Isaac, o en Génesis 15 y 6? Ahora, como dado que Carlos... Bueno, esto lo habíamos hablado un poquito en el video pasado, que la salvación es por obras. O sea, la justificación es por obras, por medio de la fe. O sea, el punto de la deuda, usted tiene que entender que las obras es como dinero, como un bien que uno le ofrece a la otra persona para pagar la deuda. Ese es la situación, la cuestión, y lo que hay que entender, que es sumamente sencillo, pero como el católico ve dioses por todo lado, ve dioses, un arbusto que se mueve y ya dicen que es la Virgen María, etc. Usted tiene una deuda y tiene que pagar la deuda. ¿Cómo lo paga? Delante de Dios, ¿cómo paga una deuda? O sea, el punto es que no haya... El punto es el juicio. Tanto Dios como los hombres juzgan. Y aquí está hablando Santiago de un juicio de los hombres. ¿Por qué? Porque el contexto dice que es un juicio de hombres. Por eso dice jueces con malos pensamientos. Para que ustedes no sean jueces con malos pensamientos. Cuando está hablando de juicio, pero está hablando de un contexto de ahí entre los hermanos, de un contexto de la comunidad.
cristiana. No está hablando de salvación eterna, ni como hablaba Juan, ni como hablaba Pablo. Está hablando de un contexto, de un beneficio y de un provecho para los hermanos o para el prójimo. Entonces aquí dijimos que él dice que hay dos justificaciones. ¿Dónde fue justificado Abraham? Abraham fue justificado cuando creyó, pero fue salvado el día que Cristo hizo la obra redentora. Ahí Abraham fue salvado. Mientras tanto había una justificación en suspenso, como se puede decir, porque en el Antiguo Testamento no había salvación para nadie, porque aún la deuda no se había pagado. Entonces había una promesa de que la deuda se iba a pagar, por eso Abraham, como dice allí, se gozaba en el día que iba a venir. Es como que usted tiene una deuda, viene una deuda muy grande, que está muy mal usted, pero alguien lo llama por teléfono y le dice, mañana a primera hora te voy a pagar la deuda. Entonces usted toda esa noche vive imaginando, allí sueña despierto, como se puede decir, que la deuda está pagada, ya se puso feliz, ya se puso contento, ya se relajó, ya tiene paz, porque a la mañana está confiando que su amigo le va a pagar la deuda que usted tiene y no se lo van a llevar preso como algo extremo. Y eso le pasó a Abraham. Había una promesa de que iba a venir el Mesías, de que iba a ser salvado, de que iba a estar en la presencia de Dios toda la eternidad. Entonces dice que él se gozó de aquel día, del día que la deuda se le iba a pagar. Es lo mismo que usted está pensando en esa hora donde su deuda es cancelada gracias a este amigo que le prometió que al día siguiente le iba a pagar. O sea, su deuda está pagada en potencia. Usted todavía no se puso el sello, todavía el acreedor al que usted le debe todavía no puso el sello de que está pagada, pero tiene la promesa del amigo que la deuda se le va a pagar al otro día a primera hora. Entonces usted está toda esa noche, es la vida de Abraham, toda esa noche es la vida de Abraham, ilusionado, dice que vio ese día, o sea, Abraham se lo imaginó, Abraham porque lo dijo Dios. Una cosa es lo que uno imagina, lo que Dios le dice, y otra cosa es lo que nosotros imaginamos. Por eso Dios dijo, no te harás imagen. Fuera de la palabra de Dios, si nosotros nos centramos a imaginar cosas, eso es la idolatría, de ahí nace la idolatría. Pero si Dios me hace una promesa, yo me imagino que esa promesa, como la promesa de salvación, que cristiano no se imagina que va a estar con Dios porque hay una promesa, pero la promesa la hizo Dios. Ese es el punto con respecto a la imagen y a la imaginación. Cuando Dios promete, Él lo va a cumplir, pero otra cosa es imaginarse otros dioses, que me van a salvar otros dioses. Una cosa es imaginarse que te salva a Cristo o no salva a Cristo, porque lo dice la palabra, y otra cosa es imaginarse que lo salva el purgatorio, que lo salva María porque intercedió toda la noche por usted, que lo salva, qué sé yo, el cura, que le perdona los pecados, que lo salva la iglesia, que lo salvan los santos, etcétera, que lo salva el bautismo. Todos esos son dioses ajenos. Por eso el Señor dijo, no te harás imagen, no divagarás en imaginación, creando otros dioses que te salvan. Los dioses esos son dioses ajenos, como dice la palabra, y de ahí proviene la idolatría, tener otros dioses, otros salvadores, otros medios de salvación. En cambio aquí Abraham se gozaba de aquel día porque él se imaginaba que la deuda ya estaba pagada. Esa es la diferencia. Una cosa es imaginarse que Cristo me salvó y otra cosa es imaginarme que el purgatorio me salva. Esa es la idolatría, porque el purgatorio no está en las Escrituras y Cristo se escribió toda la Biblia de Cristo. Esa es la gran diferencia. Una cosa es la palabra de los hombres, otra cosa es la palabra de Dios. No tiene nada que ver una cosa con la otra. El idólatra cree en la palabra de los hombres, por ejemplo, el purgatorio que lo salva. Y otra cosa es la promesa de Dios que hemos sido salvados por Jesucristo, por gracia, por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Juan el Bautista lo dijo, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ahí está la promesa de Dios. Juan el Bautista dice, lo dijo el mismo Cristo, no hubo hombre más grande nacido de mujer que el mismo Juan el Bautista. Entonces si él dijo que aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quiere decir que hay una promesa de salvación, que toda su obra es una obra redentora que me ha salvado. Entonces yo me gozo en la promesa de Dios. Pero otra cosa es gozarse del purgatorio. Lo han dicho los mismos curas, estos gente diabólica que ha dicho, miren el consuelo que le dan a su gente, ¿no? Dice,
El purgatorio, usted un día de calor dice 40 grados, 45 de grados, bueno, en el purgatorio es 1000 veces más, le dice. Un cura, a los católicos se lo tira así. Usted cuando se muera católico va a sufrir 4500 grados de temperatura y va a pasar unos añitos porque de repente si su familia se hace todo protestante, olvídese porque nadie va a pagar ninguna misa por usted, ¿no? Así que olvídese de que si tiene, o por ahí tiene la suerte de que sean todos católicos y en ninguna parte está en las escrituras eso. Por más que toda su familia sean católicos, no. La palabra de Dios dice que está establecido que el hombre muere una sola vez después de esto el juicio. No hay purgatorio, no hay nada intermedio. La muerte, resurrección y juicio, eso es todo. Entonces, si usted no paga la deuda, si usted no cancela la deuda con Dios, usted está condenado, como cualquier ser humano que no cree en Jesucristo. Pero cuando usted cree, la deuda se le cancela. Y esa es la diferencia y lo que se está exponiendo acá. Por ejemplo, Génesis 15 habla de que Abraham le creyó a Dios, porque Dios le hizo una promesa, le habló Dios y él creyó que era el verdadero Dios que le estaba hablando y que le estaba prometiendo y le creyó a Dios. Entonces Abraham fue justificado. Esa justificación no la vio nadie. Ese es el punto. Que hay algo invisible y hay algo visible. Hay algo que es, si se puede decir, real y hay algo simbólico. Ya lo expliqué eso. Hay algo que no se puede ver y hay algo que sí se puede ver. Por eso la palabra simbólico o simbolismo o símbolo viene de partir algo. Cuando se hacía un pacto entre dos personas, partían algo y los dos se quedaban con un pedazo de cada cosa. Entonces después cuando se tenía que ratificar ese pacto, entonces se unían las dos cosas y las dos cosas coincidían, digamos. Era una sola cosa, pero la quebraban, se separaban cada uno con un pedazo, pero eso simbolizaba el pacto. Entonces, la parte que tiene usted la puede ver. Supongamos que es una piedra, que la parte por la mitad. Usted puede ver su parte, pero la otra parte usted no la puede ver. La otra parte del pacto usted no la puede ver. Es invisible, se puede decir. ¿Por qué es invisible? Porque usted no lo puede ver. Algo que no se puede ver es invisible. Eso es lo que es el simbolismo. O sea que hay una parte real que completa el pacto y una parte invisible, una parte real, invisible, que completa el pacto, o sea, sería el otro pedazo de piedra. Y el pacto, la parte visible que usted puede ver, que es la otra parte que usted puede ver. Hay algo que usted puede ver y hay algo que usted no puede ver. Entonces, aquí en este caso, si nosotros vemos la vida de Abraham, los hombres, todos los hombres, aún Sara, los criados de Abraham, nadie vio nada. Dios le habló al corazón y Abraham le creyó. Eso no lo vio nadie, eso lo vio Dios solamente. Que Abraham le creyó. Eso lo vio Dios solamente. Es algo invisible, lo mismo que la salvación. Por eso decimos que la iglesia es invisible, en el sentido de que nadie ve la salvación de nadie, simplemente después hay simbolismos que detectamos si es cristiano o no es cristiano. Pero lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Él dijo que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, diciendo que las cosas externas pueden ser copias de lo verdadero. ¿Qué quiere decir el Señor? Que eso es simbólico, lo externo es simbólico, puede ser verdadero como puede ser falso. Usted puede tener por fuera un auto, un Mercedes-Benz, pero por dentro tiene el motor de un fitito, eso es como algo falso. Usted lo enciende y hay que andar empujando la Mercedes-Benz. O sea, como le dijo el Señor Jesucristo a los fariseos, al escriba allí, que por dentro, por fuera ustedes se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos, sepulcros blanqueados. Eso es lo que sucede con el simbolismo, o con los símbolos, o con lo externo. Un católico puede aparentarse cristiano y sin embargo está muerto en delitos y en pecados. O cualquier religioso, o cualquier espiritualoide. Pero no creen, el punto es creer. Cuando usted cree,
Es lo que le pasó a Abraham. Cuando usted cree, es justificado. Pero es algo interno, no es algo externo. No es por comer la hostia ni por bautizarse en agua, no, esos son todos símbolos. O por la imposición de mano, el pan, el vino, todos esos son símbolos. Hay algo mucho más allá del símbolo que es lo real, si se puede decir, lo verdadero que ha pasado en el mundo espiritual. A usted no le sirve de nada bautizarse si no ha creído. Por eso Felipe le dijo al etíope, si crees de todo corazón, bien puedes, como dice en 8:37 allí. De hecho, si crees, te puedes bautizar, pero si no crees, no te sirve de nada el bautismo. Es lo mismo que el bautismo de niños. ¿Para qué lo bautices si el niño no tiene la capacidad de creer? No le sirve de nada, lo han mojado de gusto al niño. Encima los padres todos han gastado dinero, han hecho fiesta, etcétera, todo lo que hace el religioso. No le sirve de nada. ¿Por qué? Porque hay algo interno que tiene que haber una realidad interna para que después lo externo tenga valor, si no, no tiene ningún valor. Usted puede hacer millones de obras, pero si no ha creído en Jesucristo, está bien, favoreció al prójimo, fue provecho del prójimo, pero nada más, no es salvo, no es salvo. Por eso lo primero es lo interno, o sea, creer. ¿Qué le pasó a Abraham? Creyó. Por eso acá hay una justificación, o sea, justifica su fe delante de Dios y justifica por medio de creer. O sea, la obra que nosotros tenemos que hacer delante de Dios es creer. Esa es la obra. Y lo que hace en Génesis 22 es una obra que hace delante de los hombres. O sea, si Dios sabía que Abraham creía, ¿para qué le dice que sacrifique a su hijo? ¿Para qué? Porque eso era un símbolo, un simbolismo, algo externo, era como una obra de teatro para mostrar que él había creído. O sea, todas las obras que nosotros hacemos en esta tierra tienen su valor y tienen su recompensa, pero eso es algo simbólico de lo que sucede dentro o sucedió dentro de nosotros. Cristo hizo todas las obras perfectas. Entonces, todas las obras que nosotros hacemos exteriormente, darle de comer al pobre, vestir al desnudo, dar de beber al sediento, dar de comer al hambriento, etcétera, todas las obras que usted puede hacer, visitar al enfermo, visitar al que está en la cárcel, todo lo que esté al alcance de su mano, todo eso es simbólico, porque eso representa lo que Cristo hizo. O sea, Cristo hizo 3 millones de obras buenas. 3 millones de obras buenas. Una cifra hipotética, algo simbólico. Y lo que usted hace es el reflejo de esas obras. Pero nunca usted va... No sé cuántas obras buenas puede hacer en su vida. Nunca va a alcanzar lo que es. Si Dios demandaba 3 millones de obras perfectas, usted nunca va a alcanzar. Cuando usted hace sus obras para la gloria de Dios y para justificar su fe delante de los hombres, nunca le va a alcanzar a usted. Nunca. Por eso es simbólico. Por eso cuando dicen que hay, cuando se cobra algo o no se cobra algo, sino que aporten algo simbólico, un dinero simbólico. Diciendo que, bueno, si algo vale 1 millón de pesos y usted pone 100.000 pesos, bueno, es algo simbólico, o sea, es algo que no es el precio real. O usted puede pagar 10 millones, o sea, no hay, como que no hay límite, no hay como una matriz, digamos, porque es simbólico, porque usted no tiene precio, digamos, o sea, las obras que Dios demanda no tiene precio, el único que la pudo hacer fue Cristo. Y Cristo las hizo, por eso Él nos salvó, por eso Él resucitó, por eso se sentó a la diestra del Padre, porque sus obras fueron perfectas y su obra fue perfecta. Ahora, todo lo que usted hace después de haber creído es simbólico, es para recompensa o para negación. Si usted obra, será recompensado, y si no obra, no será recompensado. Es como que a usted le dan para hacer un trabajo, si usted hace el trabajo, le pagarán. Y si no hace el trabajo no le van a pagar. Eso es así de simple, así de sencillo. Si usted no obra, si usted no hace nada para la gloria de Dios, ni justificar su fe delante de los hombres, no se le va a pagar. O sea, por eso dice, si alguno me negare, yo lo negaré delante de mi Padre y de sus ángeles. Bueno, eso es otro tema que lo habré en otro video. Entonces, el punto, de una u otra manera, con su dinero, si usted tiene una deuda, la deuda usted la tiene que pagar, si no se lo llevan preso. El punto es,
el acreedor no le importa, digamos, si es dinero suyo, si se lo prestaron al dinero, no sé, el acreedor quiere cobrar. Es lo que pasa en este caso con la salvación. Dios quiere obras para satisfacer su justicia. Porque Él es un Dios santo, 3 veces santo, y Él es justo. Él es justo. Por eso dice la palabra que ninguna cosa inmunda, pecado o suciedad entrará del cielo. Por ese motivo, nosotros nos salvamos por medio de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que esas obras yo no las tengo, las tiene Cristo. Entonces cuando yo creo, se me pasan a mí. Entonces, la fe es justificada por obras. Lo que el católico quiere hacer es pagar la deuda con 10 pesos. Ese es el problema del idólatra. Lo que dice la señorita Cruz. Cristo no pagó nada. Yo voy a pagar con mis 10 pesos, dice la señora. O sea, observe la manera de pensar. La manera de pensar. Por eso cuando un católico cree, cambia drásticamente. Cambia, totalmente cambia su forma de pensar, su forma de ver la vida, cambia todo. No sé si usted ha visto católicos, pero católicos idólatras. Y un día creen en Cristo, pero son otra persona. Es como que alguien, no sé, recibió una herencia, como dijimos lo de la herencia. Si usted es pobre, re pobre, que trabaja todos los días para poder comer una vez al día, pero un día recibe una herencia de un tío de Europa, y dice, y cambia totalmente, ya no tengo que trabajar más para comer, dice. Es lo que hace el católico, él trabaja para ser salvo, o sea, trabaja para comer, o sea, es pobre. El católico vive en la miseria más miserable, porque tiene que trabajar para salvarse. Por eso dice la palabra que somos herederos y coherederos con Cristo. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Entonces nosotros somos coherederos con Cristo, y si usted recibe una herencia que ya está todo pago, no tiene que trabajar más. Por eso el católico que se convierte en Cristo es feliz, porque ya no tiene que pagar más nada. Usted imagínese una persona que vive para ganarse un pan y un mate cocido por día, y un día tiene recibe una herencia. ¿Para qué va a trabajar? Disfruta de la herencia, disfruta de la salvación. Eso es lo que pasa con el cristiano. El cristiano, por eso dice, pero el cristiano o el evangélico no quiere hacer nada, es un vago. No es que es un vago, hemos recibido la herencia, ¿qué vamos a hacer? Disfrutamos de la herencia. ¿Quién es el que trabajó por mí? Cristo. Si yo recibo una herencia de un tío de Europa que trabajó toda la vida, y su padre, y su abuelo, y su tatarabuelo, que también son mi padre, mi tatarabuelo, todos mis parientes trabajaron, y yo recibo esa herencia de ellos, ¿quién trabajó? ¿Yo o ellos? Ellos trabajaron. Por eso la salvación, en lo que respecta a la salvación, el cristiano no tiene que hacer nada, por eso es por gracia, por medio de la fe, no por obras. O sea, el cristiano para salvarse, o sea, para ser justificado delante de Dios, no tiene que hacer nada, porque ya Cristo lo hizo todo, ese es el punto. El católico quiere hacer él, quiere trabajar él, pero por más que trabaje noche y día, no lo va a lograr nunca. Esta gente, como el señor Hugo Delgado, Alarcón, Plasencia, etcétera, toda esta cátedra, ellos le ponen la zanahoria. Es como poner la zanahoria delante de un burro, con todo el respeto que merece los católicos. No estoy diciendo que es un burro, sino que es una figura, de algo que nunca van a alcanzar. Nunca van a alcanzar. Lo que le dice el señor Hugo Delgado nunca lo va a alcanzar el católico. Es una ilusión, es una imaginación. Y dice, bueno, de última paso por el purgatorio, a quemarme a 4.500 grados de temperatura, o a 4.000 grados para ser generoso. Ya con que yo he trabajado trabajado al lado de un horno de fundición, y cuando llegaba a 1.300 grados era una cosa, eran lava, el metal que tiraban adentro.
Era una calor que uno estaba, no sé, a 20, 30 metros y sentía la calor impresionante que era eso. Y ahí metían los metales y yo escuchaba que ellos decían que había subido a 1300 grados. Es lo que recuerdo. Em, lo que quiero decir que para no faltar a la exactitud de lo que son los grados donde llega el metal a fundirse, al margen eso es algo anecdótico, porque no hice ese trabajo, simplemente trabajé al lado de un horno, pero uno podía ver eso como lava flotando, así como ese líquido, y ellos decían que estaba a 1300, 1500 grados. ¿Te imaginas ya 4000 grados? Si este cura dijo que era 1000 veces más de lo que la temperatura de la Tierra, te imagínense. O póngale 30 grados nomás, que acá hace de 30 a 40 grados. Días anteriores llegó a 47 la sensación térmica acá en Argentina. Usted imagínese lo que es 1000 veces más eso. Por eso el catolicismo es una locura, es una cosa salida de un manicomio. Es una cosa que no tiene ni... Y aquí el Señor lo comenta como si fuera que es el hombre poniéndole flores y perfume al muerto. Es una cosa espantosa. No tiene ninguna justificación lo que habla este Señor. Entonces, Abraham, había algo invisible que es cuando él creyó a Dios, es algo que lo ve Dios y él. Es una experiencia. Lo mismo que sucedió con Pedro y allí en la casa de Cornelio. Empezaron a hablar en lengua. Hablar en lengua era algo simbólico, porque eso hasta lo puede hacer cualquiera. Lo escucha por ahí, lo copia y dice, oh, hablo en lengua. Por eso es algo simbólico. No es lo verdadero está dentro. Por eso ellos cuando creyeron, Dios los hizo nueva criatura, nacieron de nuevo, solamente escuchando el mensaje. Creyeron y empezaron a hablar en lengua como una manifestación externa, como algo simbólico. Entonces nosotros podemos ver que Abraham pudo creer en su corazón, en su tienda, cuando ni siquiera Sara se dio cuenta. Lo mismo que Pedro ahí con los amigos de Cornelio y sus familiares. Pedro ni se dio cuenta. Pedro hablaba y Dios le había dado el nuevo nacimiento y Pedro... Por eso la iglesia es invisible. O sea, no puede... Cuando hubo allí en Pentecostés, ¿qué vio la gente? Vio un grupo de Galileo borracho, no vio a la iglesia de Jesucristo. Por eso eso hay que entender, que la iglesia no es una institución visible, que uno dice que está aquí o está allá. Por eso ellos quieren hacer católico como la iglesia visible, como que la iglesia es Dios y que la humanidad tiene que seguir el catolicismo romano. Por eso ellos son idólatras, porque consideran a la iglesia como Dios, como que el mundo puede ver a Dios y el mundo tiene que seguir a Dios, y ese Dios es el catolicismo romano. La salvación es invisible, digamos, sucede en el interior, como le pasó a Abraham, es algo que le pasó a Abraham y que tuvo una experiencia con Dios y Dios le habló a su corazón. ¿Quién vio eso? Eso no lo vio nadie, ni el perro que estaba al lado de Abraham se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Y con Pedro y Cornelio es lo mismo. Creyeron y nadie se enteró. Nadie vio nada. Después, por eso era una señal. La manifestación en lengua y hablar en lengua era una señal de que ellos habían sido salvados, regenerados, habían tenido un nuevo nacimiento, de algo que no se podía ver. ¿Por qué Dios da esos dones para una manifestación externa o las obras? Para que el hombre pueda ver. Por eso es la justificación. Lo que habla Santiago es una justificación delante de los hombres, porque los hombres no pueden ver lo que hay adentro del hombre. No pueden ver los hombres. Entonces tiene que haber una manifestación que los hombres puedan ver. Porque ellos decían, soy cristiano, pero no manifestaban nada. Entonces los hombres los juzgaban. Una persona puede ser cristiana y los hombres pueden decir que no es cristiana porque no tiene obras, pero es cristiana, es nacida de nuevo. Como dijimos, la iglesia es invisible porque allí la gente, ¿qué vio la gente? No dijo, la iglesia de Jesucristo, está la iglesia, sigámosla todo a Pedro y a los apóstoles. No, dijeron, hay un grupo de Galileo borracho.
¿Qué ve el mundo? Ve borrachos, ve llenos del Espíritu Santo, pero no ve la iglesia. La iglesia no es visible. ¿Por qué? Porque la salvación es invisible. Porque le dijo Felipe al etíope, le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes, si no, no te sirve de nada. Si no hay algo interior que pasó adentro tuyo, todo lo externo no sirve para nada. Ritos, ceremonias, todas esas payasadas que hace el catolicismo romano no sirve para nada. Eso no sirve para nada. Eso. Lo que sirve es lo interior, creer en Cristo. Creer a Cristo. Por eso, ¿y dónde está Cristo? En las Escrituras. Ese es el verdadero Cristo. No el Cristo que dice el Señor Alarcón, que es un Cristo histórico, o los católicos, o el señor Placella dice Cristo. Ese es un Cristo de mentiras, es un Cristo de juguetes, es un Cristo falso. Un Cristo, es el mismo demonio disfrazado de Cristo. El Cristo no está en la historia, el Cristo está en las Escrituras. Por eso Jesucristo dijo escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, las Escrituras, no la historia. Cristo no dijo escudriñen la historia, los padres de la iglesia. No, escudriñen las Escrituras, escudriñen lo que decían los profetas. Lo decía el mismo Pedro, que podemos ver Pedro, que los profetas, Pedro 1, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O sea, los profetas mismos indagaron lo que decían los otros profetas que habían sido antes que ellos. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. O sea, la gracia destinada a vosotros era la predicción de que iba a venir el Mesías, iba a venir Cristo. Entonces, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O sea, ¿dónde estaba la salvación? ¿Dónde estaba el Mesías? En las Escrituras, no hay otra autoridad. No hay otra autoridad. Cuando el señor Alarcón dice que pruebe la sola Escritura, no hay que probar la sola Escritura. Lo que hay que probar es lo que él afirma, que es que hay otra autoridad aparte de la autoridad. O sea, Satanás se presentó delante de Dios y dijo, vos no sos el único Dios. Ah, no soy el único Dios, entonces probá que vos sos Dios también. Por eso se hubo una batalla. El señor Alarcón lo que tiene que probar es que su magisterio es verdadero y que la iglesia es infalible. Eso es lo que tiene que probar, no que la sola Escritura es verdadera o falsa. Eso ya lo sabemos que es verdadero. Sabemos que las Escrituras son verdaderas y que son la máxima autoridad. ¿Por qué son la máxima autoridad? Porque no hay otra autoridad. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios. No es que si habría discusiones, si habría dos dioses, por supuesto. Pero como hay un solo Dios, esa es la propuesta de Satanás. Decir que hay otra autoridad aparte de la autoridad. O sea, como que el universo y la creación tienen dos cabezas o dos arquitectos. Uno quiere la casa redonda y el otro quiere la casa cuadrada. Y así se están y no, hay una sola cabeza, hay un solo arquitecto, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Escudriñando qué persona. Eso es lo que dice Pedro sobre Cristo. Que los profetas escudriñaban qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Los profetas anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo. Por eso la Escritura no la hizo la Iglesia Católica, la hizo Dios, la escribió Dios. Porque ¿quién puede predecir los sufrimientos de Cristo si no solamente Dios? Toda la Escritura la hizo Dios, la Biblia la hizo Dios. Lo hicieron los hombres no les da para hacer. El hombre no vive en el pasado, en el presente y en el futuro. Ellos quieren hacer creer a la gente que no lee la Biblia que la Iglesia Católica es eterna. Ha vivido en el pasado, presente y futuro. Es Dios. La Iglesia Católica es Dios. Ese es el problema. La idolatría. Le hacen creer al católico que la Iglesia es otro Dios. Está bien, está Dios, no hay problema. Pero hay otro Dios. Ese es el problema que hay. Nosotros no tenemos que probar la sola Escritura. Lo que tienen que probar ellos es que existe otra autoridad aparte de la autoridad.
nosotros estamos tranquilos los hijos de Dios, que hay un solo Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, dijo Jesucristo. Y punto. Eso es lo que se revelan ante la autoridad. Es el mismo espíritu del anticristo que se reveló con el Señor. Y dice, y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, hay algo invisible y hay algo visible. Entonces, cuando Abraham crea a Dios es algo invisible. Pero cuando Dios le manda a sacrificar a su hijo, es algo visible. Cuando Abraham creyó a Dios, fue algo invisible que solamente Dios lo vio. Pero cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo, lo vio todo el mundo. O lo puede ver todo el mundo. Ahí él justificó su fe delante de los hombres. Esto es así, de sencillo. Hay una justificación delante de Dios y una justificación delante de los hombres. Una es invisible, se puede decir real, y la otra es simbólica. Por eso no permitió Dios que sacrifique a su hijo, porque era simbólico. Porque si Dios le dijo, sacrifica a tu hijo, y después le dice que no lo sacrifique, ¿qué significa? Que era simbólico. Que no tenía valor de salvación, porque si la salvación de Abraham dependía de sacrificar a su propio hijo, es como los dioses paganos que mandaban a sacrificar a los hijos. ¿Por qué los dioses paganos no? Bueno, todo eso es su imaginación, ¿no? Del paganismo. Los sacrificaban en verdad. Pero cuando Dios mandó a sacrificar a Isaac, le detuvo la mano. Pero si Dios dice una cosa y después dice otra, ¿por qué? Porque era simbólico, no tenía importancia en el sentido para la salvación de Abraham. Era simbólico, era simbólico. Por eso le detuvo el ángel la mano. Porque la palabra de Dios no puede retroceder. ¿Por qué hubo un cambio? Porque era simbólico, porque era simbolismo, era una figura, era una obra de teatro. Por eso nosotros, todas las obras que nosotros hacemos, reflejan todas las obras que Cristo hizo por nosotros. O sea, la persona salvada en sí lleva todas las obras de Cristo, en el sentido de que pudo pagar la deuda y Dios ve santidad, ve pureza en el cristiano, en el nacido de nuevo. Y todas las obras que hace el cristiano reflejan las obras invisibles, que son las obras de Cristo. Es como un espejo. Usted está frente a un espejo y hay una persona real, que es usted, y un reflejo de su persona. Entonces, ¿qué es lo que vale? ¿Usted o el reflejo de su persona? ¿O su imagen en el espejo? ¿Qué es lo verdadero? Usted es el verdadero. En el espejo está su reflejo simplemente. Bueno, lo que pasó allí en Génesis 22 era un reflejo de lo que le había pasado en Génesis 21 a Abraham. Lo que a usted le pasó en su interior, se ha creído en Cristo y ahora hace obra, es reflejo de algo invisible que está en usted, que son las obras, la obra de Cristo. O sea, su deuda pagada. Usted tiene su deuda pagada, usted no debe nada. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por usted. Dios para la salvación en usted no ve ninguna mancha, ninguna falla, nada. ¿Por qué? Porque lo ve a Cristo. O sea, es como cuando usted le debe lo de la deuda. Usted le pagó al acreedor y el acreedor mira a su persona y dice, esta persona no me debe nada a mí. Está limpia. Y así nos ve Dios. Dios nos mira y dice, sí, acá la deuda fue pagada, así que no debe nada, está limpio. Entonces, todas las obras que nosotros hacemos es simbólico de todo de las obras de Cristo. Es algo invisible y algo visible. Lo visible y temporal es simbólico. Tenemos que entender eso, que es simbólico, que no hacen a la salvación, sino que reflejan una salvación o unas obras. Mis obras reflejan otras obras invisibles que son las obras de Cristo. O sea, como dice Juan, si decimos que somos cristianos, debemos andar como Él anduvo. ¿Qué significa eso? Andar como Él anduvo. Reflejar algo invisible, que son las obras, la obra de Cristo. Algo invisible. O sea, hay obras invisibles y una obra visible. Lo invisible es lo real, lo que me paga la deuda, y lo visible es simbólico, que paga la deuda delante de los hombres, se puede decir, de alguna manera. O sea, el punto es el juicio, como dijimos. El juicio
el juicio de Dios y el juicio de los hombres. Entonces vamos a escuchar un poquito más. Dice que solamente hay una justificación, entonces claramente va en contra del texto bíblico que nos muestra claramente en este ejemplo que la justificación es progresiva, no es un evento que se da una sola No, vez. la justificación no es progresiva, ahí está el problema de ellos, que ellos quieren pagar la deuda. Si el hombre tendría que pagar la deuda, o sea, Cristo pagó la mitad y después el hombre tiene que seguir, ellos tienen como una salvación por cuotas, tienen una justificación progresiva que van pagando por cuotas su salvación. O sea, la salvación vale 50 millones de dólares. Dice, bueno, está bien, Dios vale 50 millones de dólares y yo te la voy a ir pagando por cuota. Entonces, lo que te puedo pagar son 10 pesos por mes, así que bueno, no va a llegar nunca. ¿Qué pasa si se muere al mes y pagó una cuota sola? Es una locura, el catolicismo es cosa de la oscuridad. Entonces no puede ser progresiva. Por eso la justificación, la deuda, por eso la sangre de Cristo vale por todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Cristo la puso sobre la mesa y dijo, Padre, acá está pagada la deuda de todos los hombres. Punto, se acabó, eso es todo. Porque si fuera que tenemos que seguir pagando, quiere decir que Cristo no, la sangre de Cristo no vale nada. Ese es el problema. El punto es que la sangre de Cristo no es sangre pagana, sino que es la sangre de Dios. Si su mismo líder dijo que Cristo, el Papa dijo que Cristo, por las venas de Cristo corría sangre pagana, ¿qué significa? Que eso no creen, que son incrédulos, que son ateos, los católicos no creen en Jesucristo. Ellos creen que Jesucristo, por las venas de Jesucristo corría sangre pagana. Y si por las venas de Jesucristo corría sangre pagana y dicen que María le dio de su carne, ¿qué quiere decir? Que María no era nadie, era pagana, ni siquiera María era pagana porque ella creía en el Dios verdadero. O sea, tienen una confusión, tienen una pelota negra que no saben ni dónde están parados. Vamos a escuchar un poquito más. A veces en el tiempo, sino que es un evento que se da como una progresión y efectivamente puede haber incrementos en la justificación. ¿Por qué incrementos en la justificación? Un evento que sea. Ese evento sucedió una vez y para siempre. Se lo dijo, volvemos a repetir, hay tantos casos. Le dijo Pablo al carcelero también en 16, 30, 31, allí en adelante. Le dice, si crees, bien puede. Si crees, serás salvo. Cree y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Dijo el carcelero. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Punto. Cree nada más. Es un acontecimiento. Por eso esta gente va en contra de la palabra de Dios. El Señor del grado es un enemigo de la palabra de Dios. Lo está leyendo y se está oponiendo. Si la Biblia dice que es un acontecimiento instantáneo, como le ocurrió al etíope y a Felipe, que le dijo, si cree de todo el corazón, bien puede, ¿qué quiere decir? Te puedes bautizar, total, ya está salvado, es algo simbólico. El bautismo es algo simbólico que simboliza y te identifica con Cristo en su muerte y en su resurrección, así como Cristo fue alado y resucitó, así vos también resucitás juntamente con Cristo. Cristo es tu arca, Cristo te ha rescatado, Cristo te ha levantado, Cristo te ha sentado en lugares celestiales. Cristo te ha salvado, pero es algo simbólico. Si el mismo etíope le pidió a Felipe ser bautizado. Porque para Felipe ya estaba salvado el etíope. Él, por supuesto que el bautismo es un mandato del Señor. ¿Por qué? Porque es algo simbólico que nos identifica con Cristo delante de los hombres. Porque ese bautismo en Cristo los hombres no lo vieron. Cuando nosotros creímos, fuimos bautizados en Cristo, muertos y resucitados juntamente con Él. ¿Pero quién lo vio eso? Eso no lo vio nadie. Pero para que los hombres tengan un testimonio de que yo he creído, yo me bautizo en aguas. Entonces eso es algo simbólico, es una figura, es una obra de teatro, se puede decir como sucede en la Santa Cena, como sucede en la imposición de manos. Todo eso sucede en el mundo espiritual. Pero estas cosas simbólicas se hacen para que los hombres puedan ver y pueda haber un testimonio. Es como las escrituras, es un testimonio. No es algo que está en el aire. Tiene que haber símbolo para que los hombres puedan entender. Dios habló con Moisés
Y no se quedó solamente con hablar con Moisés. Dios le dio los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. ¿Para qué? Para que los hombres puedan ver algo tangible, pero es algo simbólico. Hay algo mucho más profundo que son las palabras de Dios que Dios le habló a Moisés, pero eso no la escuchó nadie, la escuchó Moisés nomás. ¿Y cómo hace para tener testimonio? Por medio de la Escritura. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Dios habló a los profetas. Pero ¿quién escuchó esas palabras? Solo los profetas. ¿Y cómo tenemos nosotros el testimonio? ¿Cómo sabemos de esas palabras? Por medio de las Escrituras, que son símbolos. Y ahí está el documento. ¿Qué es la sola Escritura? El documento. Si no hay documento, no hay casa, como dijimos. 2 hombres dicen que hay una casa que es de ellos. Hay una sola casa y 2 hombres. ¿Quién es el dueño? El que tiene la Escritura. ¿Quién tiene la verdad? El que tiene la Escritura. No puede haber 2 escrituras. Hay una sola Escritura. Entonces, esa Escritura hace entender a la justicia que esa casa es mía, o es de la persona dueña de la casa, por medio de, ¿qué? De símbolos, de algo simbólico, de una escritura. La escritura es para que nosotros podamos entender la palabra de Dios, porque Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, esa es la tradición. La tradición es transmisión, liberar palabras, es algo que está, es algo abstracto que quedó en el aire, que la recibieron los profetas, la recibió Moisés, Jeremías, todos los profetas, Cristo mismo, Pablo, los apóstoles. Ellos recibieron inspiración, recibieron palabra, hubo una tradición, pero eso quedó ahí, que la tradición se materializa por medio de las Escrituras. Hay algo invisible, algo abstracto que nadie vio, que es la palabra. Usted puede hablar con otra persona y nadie los escucha. Mientras usted habla con la otra persona, es algo que está en el aire. Pero la otra persona agarra y empieza a escribir todo lo que usted está hablando. Esa tradición, o sea, esa liberación de palabra que usted habló, que es algo invisible, que queda en el aire, se transformó en algo simbólico, que son algo escrito. Por eso la tradición no hay más tradición de Dios, digamos, para salvación. Todo está en las Escrituras. Dios nos dejó las Escrituras. Esa es la tradición de Dios, no hay más nada. Dios habló, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ahí está. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Señor dijo, el que los oye a ustedes, a mí me oye. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí el que me envió. Punto. Ahí se terminó. Con los apóstoles se terminó la tradición. No hay más nada. No se habla más nada. Esa tradición, que es algo abstracto, algo invisible, algo que estaba en el aire, que tanto los profetas, Cristo, los apóstoles, la tomaron y la transformaron en escritura. Eso es lo que se quiere decir por tradición. Está la tradición de los hombres y la tradición de Dios. Los católicos pueden decir que tienen tradición, pero es tradición de hombre, no de Dios. ¿Por qué? Porque no, Dios ya habló, punto. Escribieron los profetas, escribieron los apóstoles, punto, y no hay más nada. Dios cerró la boca, si se puede decir de alguna manera, para que nosotros podamos entender que no hay más nada fuera de las Escrituras. Dice, ya ves que la fe actuaba juntamente, juntamente con sus obras. La fe, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Entonces, por eso decimos que la perfección llega por medio del simbolismo. Si Dios habló, ¿de qué sirve? Digamos, se puede decir de alguna manera, que Dios haya hablado pero que no haya escritura. ¿De qué sirve eso? Por eso la fe fue perfeccionada por la obra, o sea, por algo simbólico. Si yo hablo y alguien lo escribe, eso se perpetúa. Lo que yo hablé es tradición.
Y lo que se escribe es escritura. Dios habló, los profetas escribieron, y esa tradición, que era oral, que era algo que estaba en el aire, que la captó el profeta y lo transformó en escritura. De algo real, como es la palabra de Dios, o puede ser la palabra de un hombre, yo estoy hablando y es algo real que está saliendo de mi boca, pero hay alguien que lo transforma en escritura, o sea, lo transforma en algo simbólico, algo que los hombres lo puedan leer y se pueda perpetuar. En este caso, en el caso de Dios, Dios habló, pero si nadie lo transformaba en escritura, digamos, por eso Dios inspiró, por eso Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Quién habló Dios? A los profetas. Era en su medio de comunicación con los hombres, los profetas. Pero los profetas tenían que escribir. Esa tradición de Dios se transformó en algo que se llama escritura. La escritura la podemos leer todos los hombres, la podemos ver todos los hombres. Entonces eso es algo, digamos, que el hombre lo puede digerir. Sucede lo mismo con las obras. Yo fui salvado, pero si no hago obras, el hombre no puede digerir que yo soy cristiano. Si antes era un soberbio y ahora sigo siendo soberbio, el hombre no puede digerir que yo soy cristiano. Pero si antes era soberbio y ahora soy humilde, el hombre puede captar por medio de obras que Dios está en mí. Las obras son simbólicas para que los hombres puedan entender que Dios es real en la vida de una persona. Es lo que está diciendo Santiago, que hagan real a Dios delante de los hombres. Que Dios sea real para los hombres por medio de hacer buenas obras, que su obra no sea algo muerto, sin actividad. O sea que el cristiano, cuando tiene obras, tiene una fe viva. Yo tengo una fe viva delante de Dios porque tengo obras, pero esas no son mis obras, son las obras de Cristo. Y yo tengo una fe viva delante de los hombres porque yo sí tengo obras que le dan vida a mi fe, me justifican mi fe delante de los hombres. Delante de Dios yo no puedo pagar, porque el único que pagó es Cristo, pero delante de los hombres sí puedo hacer obras. ¿Por qué? Porque yo soy imperfecto, el hombre es imperfecto, y el hombre me va a juzgar de acuerdo a su imperfección. O sea, si yo le doy de comer a un pobre, el hombre me va a justificar, digamos, va a decir que buen hombre, que buen cristiano. Y punto, y más de eso no va. Pero Dios ve mucho más allá de eso. Y por eso el Señor dijo, cuando ore, no sean hipócritas. O sea, Dios estaba viendo que estaban orando. Para los hombres dice que lo aplaudían, pero Dios lo estaba censurando. Decía, no sean hipócritas. O sea, si yo quiero hacer obras delante de Dios, Dios ve mucho más en mi corazón. Entonces mis obras no me sirven. No me sirven. Aunque haga buenas obras, y obras sin hipocresía son imperfectas, siempre tienen un defecto. Pero son buenas obras y los hombres agradecen esas buenas obras. Pero delante de Dios, y para justificarme delante de Dios, necesito obras perfectas. Y esas obras perfectas solamente las tiene Cristo. La señora en esta cruz puede hacer millones de obras buenas, pero todas son imperfectas. Ese es el problema que tienen, que no conocen al Dios verdadero, no conocen que Él es santo, 3 veces santo, y que Él ve mucho más allá, que nos ve como desnudos delante de su presencia. Por más que haga 300 millones de obras, nunca le van a alcanzar, porque siempre van a tener un defecto. ¿Por qué? Porque tenemos defectos, porque somos hombres, porque somos criaturas, porque fuimos sacados del barro, somos imperfectos. El único que hizo todas las obras perfectas y que agradó completamente al Padre fue Jesucristo. Por eso Él es nuestro Salvador. No hay comparación aquí entre las obras de Cristo y nuestras obras. Ellos quieren pagar la deuda con sus obras. Es imposible. Por más que usted sea la persona más buena del mundo, nunca lo va a lograr. ¿Por qué? Porque son todas obras imperfectas, tienen defectos. Y aunque usted lo haga con el mejor corazón, no le va a alcanzar, porque así tendría que vivir cada milésima de segundo en toda su vida. Eso solamente lo hizo Cristo, nadie más. Usted puede hacer una obra excelente un día, pero el otro día se levanta de humor y dice, no le voy a dar más de comer a esto, o no lo voy a vestir más, y ya. Dios demanda perfección. Perfección.
Así que vamos a escuchar un poquito más. Justificación, porque esto es lo que expresa el apóstol Santiago en el versículo 22 del capítulo 2. Miren esto. Ya ves que la fe actuaba juntamente, la palabra es sinergei, con sus obras, y como resultado de las obras la fe le fue perfeccionada, Carlos. O sea que había algo que era imperfecto en esa fe. Claro, ahí, por eso decimos, hay algo que es imperfecto. Si hay una obra interna, lo externo lo perfecciona. Digamos, si yo digo que soy cristiano, como pusimos el ejemplo recién, yo era soberbio, y digo, bueno, ahora soy cristiano, soy hijo de Dios, pero sigo siendo soberbio. Hay una imperfección, hay un defecto, hay algo que no coincide delante de los hombres, porque delante de Dios estoy justificado. Pero si yo sigo siendo soberbio, los hombres me dicen, no, es mentira que vos sos cristiano, aunque sea verdadero cristiano. Entonces, yo digo, bueno, voy a trabajar en la soberbia y hago una obra, digamos, en el sentido de trabajar en mi carácter. Es un ejemplo. Y llega un año, 2 años, 3 años y la gente ve y dice, oh, qué humilde. Entonces, ese cambio de carácter es algo simbólico que perfeccionan la fe. Dice, la fe fue perfeccionada por medio de las obras. Es como los documentos de identidad. Un niño nace y necesita documentos para poder identificarse con la humanidad. Lo perfecciona, porque él puede andar por toda la vida sin documentos, pero hay algo que le falta, que es identificarse para poder trabajar, ir a la escuela, poder casarse, tener familia, etc. Hay algo que le falta. Entonces la fe es perfeccionada, por supuesto, por obras, pero delante de los hombres, porque su fe delante de Dios es perfecta. ¿Por qué? Porque el que pagó o el que hizo las obras es Cristo, que es perfecto, el único. Eso, bueno, el señor Larcón no entiende ni papa de esto, no entiende nada. Lo dijo él, no entiendo, no entiende, no entiende. Es como una persona que, es como un chico que le agarra y le dice 2 más 2 es 4 y dice no entiende, no entiende, no entiende, y patalea y llora, pero 2 más 2 es 4 y no entiende, no entiende, porque está bloqueado por su idolatría, porque prefiere creerle al hombre antes que a Dios. Por eso es idólatra, por eso es católico. ¿Por qué es católico el señor Alarcón? Porque no entiende la justificación. Si él entendiera que Cristo pagó toda la deuda por él y él creyera simplemente en Cristo, dejaría de ser católico. Si un día Alarcón deja de ser católico es porque entendió la salvación y cree, porque la puede entender y no puede creer. O capaz que la entiende y no quiere creer. Puede ser otro caso, porque así es el fanático. El fanático dice, perdiste 3-0, pero no, el fanático dice, no, no perdí 3-0, vamos a jugar medio tiempo más, a ver si te puedo empatar. Porque así actúa esta gente, dice, está bien, en la sola escritura me hace pedazo, pero tengo la patrística, dice. Tengo los padres, tengo el magisterio, y es como que juega un tercer tiempo que nadie lo juega. Está bien, si la escritura te refutó, ya está, no hay más nada que decir. Ya terminó el partido. Ellos como que juegan un partido de fútbol con 3, 4 tiempos, 5 tiempos. Que jueguen solo, ¿no? A mí no me interesa ni a ningún cristiano le interesa lo que digan los hombres. A nosotros nos interesa lo que dice Dios, lo que dicen las escrituras, lo que dice la tradición de Dios. Las escrituras no es otra cosa que la tradición de Dios escrita. Lo que Dios habló, lo escribieron los profetas, los apóstoles, punto. No hay más tradición de Dios. Que no se hagan ilusiones porque no hay más tradición de Dios. Lo que Dios habló se escribió, punto, se cerró el caso, dijo Pablo, si alguno os enseña otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Justificación inicial. Y esa justificación es perfeccionada, aquí está la palabra eteleiote, que quiere decir perfeccionar, llevar a su finalización, a su complemento final, ¿no? Entonces aquí les acabo de mostrar otra vez, otro argumento es, si la escritura muestra que la justificación se puede dar en más de una ocasión, que es exactamente lo que muestra el capítulo 2 de Santiago, entonces esta debe ser entendida como un proceso y no como una justificación que se da en un instante de tiempo para que nosotros podamos ser fieles al texto bíblico. La premisa 2 dice, la escritura muestra que la justificación se puede dar en más de una ocasión a una persona, lo estoy mostrando claramente con el texto bíblico. Dice más de una ocasión a una misma persona. El punto es que, claro, la justificación es una sola.
la que se produce en el espíritu del hombre, en el alma del hombre, cuando Dios perdona todo su pecado. Lo externo es una justificación delante de los hombres, pero no es otra justificación, es la misma justificación, solamente que es un reflejo de lo interno. Hay algo real, como dijimos, la imagen en el espejo. Hay una persona real y una imagen en el espejo. O sea, si usted mira, hay dos personas, en realidad hay una. Lo verdadero y el reflejo en el espejo. Hay algo que sucede en el interior que es lo verdadero y hay un reflejo que son las obras. Eso es todo. No es que hay dos personas. El católico ve dos personas. El católico, una persona se mira al espejo y no ve una persona, ve dos personas. Y si quiere le puedo dar a Carlos muchas más citas de estos académicos de los tres, donde muestran que efectivamente esa justificación se completa en el caso de Abraham en Génesis 22. La conclusión es una conclusión. Se completa. Por supuesto que Abraham no fue salvo en ese momento, por supuesto que Abraham fue salvo el día que Cristo pagó la deuda. Pero la palabra sería completar, sí, o sea, una justificación delante de los hombres, porque si Abraham no hubiera querido sacrificar a su hijo, él no se hubiera podido justificar delante de la humanidad como que él era el padre de la fe, por ejemplo, como dice ahí en las Escrituras. Querer sacrificar a su hijo era simbólico, para mostrar al mundo que él había creído, porque Dios no iba a permitir que sacrifique a su propio hijo. Sencilla, la justificación debe ser entendida como un proceso. Por lo tanto, aquí hay tres argumentos que les he dado. Dice que es un proceso, el punto es que no es como el burro y la zanahoria, nunca va a llegar. Ahí está el engaño. Nunca va a llegar a ser otro Cristo. O sea que eso es lo que le propone Satanás, que si vos llegás a ser otro Cristo vas a ser salvo. Nunca. Por eso no es progresiva, tiene que ser instantánea, tiene que pagar toda la deuda, porque vos no podés pagar toda la deuda, usted no puede pagar toda la deuda, usted no puede pagar la deuda. Y va a ser juzgado, y va a ser condenado si no paga la deuda. Por eso no es progresiva, Cristo vino y pagó, dijo, ¿cuánto debe el hombre? Punto. Acá está mi sangre, Señor. Listo, eso es todo. No es que es progresivo, que va avanzando, que voy creciendo en santidad, en pureza. Eso es todo falso, todo mentira. Si nosotros hacemos todo eso es la obra de santificación, como se puede llamar, pero es algo que le da la gloria a Dios, es algo simbólico. Porque el único que es santo, 3 veces santo, es Dios. Nosotros somos santos, los hijos de Dios somos santos. ¿Por qué? Porque se nos imputó la santidad de Cristo, no porque nosotros nos santifiquemos. Podemos ser santos delante de Dios y somos santos delante de Dios. Y también podemos ser santos delante de los hombres, pero como dijimos, todo en esta tierra es imperfecto. Algunos pueden ver un gran santo y sin embargo en lo privado es un desastre. Eso es delante de los hombres, por eso es simbólico, no hace a la salvación. Porque si lo externo o los simbólicos afectaría a la salvación, estarían todos condenados, porque cuánta hipocresía que hay, que muestran una cosa pero son otra. A Dios no se lo puede burlar, a Dios no se lo puede engañar, por más que usted sea un santo de los santos, como pasaba con los papas, que van al cielo directo, eso es todo falso. Si ellos eran idólatras, ¿cómo van a ir al cielo? Ellos ni al purgatorio, ni ellos van directamente a la condenación eterna por no haber creído en Jesucristo. O sea, externamente ellos daban una apariencia, pero eran idólatras. Apariencia eran de los católicos, pero nosotros sabemos que son, aparte con lo que enseñan, el Papa dijo que en Cristo había sangre sucia, sangre pagana, sangre pecadora. Imagínense, si esa persona no va a tener condenación. Si no cree en Cristo, si no cree que Cristo tenía la sangre de Dios, si no cree que Cristo es el Hijo de Dios. Si está diciendo que Cristo tenía sangre pagana, quiere decir que él no cree que Cristo es el Hijo de Dios. Porque si es el Hijo de Dios, tiene que tener la sangre de Dios. Su Hijo, ¿qué sangre tiene? Su sangre. Y así sucesivamente. Y si Cristo era el Hijo de Dios, ¿qué tenía Cristo? La sangre de Dios. Entonces el Papa no cree en Cristo. El Papa cree que Cristo era un hombre común y corriente, que tenía sangre pagana, que adoraba ídolos, etc. Es un verdadero desastre, ¿no? Que destruyen la posición
la destruyen no solamente desde el texto bíblico, sino que también están soportadas por algunos de sus mejores académicos. Por eso me gustaría saber, ahorita que Carlos nos va a dar contra, eh, su reputación, me encantaría ver por qué debemos creerle a Carlos y no creerle a algunos de sus académicos que, como les digo, son expertos en este tema. Y No es que por eso el católico está centrado en lo humano. Creerle a Carlos, no hay que creerle a Carlos, hay que creerle a la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Carlos puede decir muchas cosas, erradas o verdaderas, pero es hombre. Hay que ir siempre a la palabra de Dios. Lo que dice Dios con respecto a la salvación, que el hombre es, como dice, bueno, hay tantos textos impresionantes, podemos quedar todo el día. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Por qué sin las obras de la ley? Porque las obras de la ley ya las cumplió Cristo, no necesitamos nada. Para salvarnos no necesitamos nada, solo creer. Y una vez que usted cree, hace obras, que es el reflejo de las obras de Cristo. Si Cristo le dio de comer a los hambrientos, nosotros cuando le damos de comer al hambriento simplemente es un reflejo de lo que hizo Cristo. Lo que yo hago es simbólico, lo que vale es lo que hizo Cristo para mi salvación. Ahora, esas obras simbólicas también tendrán su recompensa delante de Dios, porque Dios es justo. Por eso dice la palabra que se le pagará a cada uno conforme a sus obras. Como ellos dicen, ellos levantan la bandera, pero los hombres vamos a ser justificados conforme a vamos a ser juzgados, conforme a nuestras obras. Por supuesto, toda la humanidad va a ser juzgada conforme a sus obras. Pero no es para salvación o para condenación. El impío sí, hay lo que Satanás le esconde a los católicos, que hay dos juicios. El mismo señor Delgado nombra los pasajes donde habla de cómo vamos a ser juzgados los cristianos. El cristiano no va a ir a ningún juicio para condenación. Ese es el punto. Todos los cristianos, como decía Pedro, que todo lo que nosotros nos queda en esta carne, lo vivamos en santidad, haciendo la voluntad de Dios. Miren lo que dice en Romanos capítulo 14, versículo 10, dice Pablo, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. O sea, todos compareceremos. Le está hablando a cristianos, Pablo. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. En 1 Corintios 5:10, creo que son los dos pasajes, dice, no, 2 Corintios 5:10, dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No le está hablando, él está hablando a cristianos, que va a haber un tribunal, ese tribunal se llama el tribunal de Cristo, y ese tribunal es para todos los salvados. Todos los que han creído en Jesucristo van a ir a juicio, todos vamos a ir a juicio. Y dice que pero no para ser condenados, para recibir premios o galardones por las buenas obras que nosotros hicimos, o para la negación del Señor. O sea, la indiferencia. Si usted no trabaja y va a ir a cobrar, no le van a pagar nada. Porque le van a mirar, señor, usted no trabajó ni un día, así que no le corresponde nada. Simplemente eso, o sea, como una vergüenza, como una pobreza. Va a recibir las personas que no quieren hacer obra aún estando salvas. Las que no dan testimonio, como decía Santiago, no tener una fe muerta. Usted si llega al cielo, o llega, perdón, a la presencia de Dios, llega, no va a haber, si no hizo nada para Cristo, va a tener, si usted es salvo y tiene una fe muerta significa no trabajar, digamos, no hacer nada por Dios ni por el prójimo. En este caso, como habla Santiago, por el prójimo, eso es tener una fe viva delante de los hombres.
Porque la fe viva ya la tenemos delante de Dios, porque la obra ya la hizo Cristo. Así que nosotros de eso no tenemos que preocuparnos por la salvación, por las obras para salvarnos. No tenemos que preocuparnos porque todo lo hizo Cristo. Es como la herencia que nosotros recibimos del tío de Europa. Ya no tengo que preocuparme más por trabajar o por hacer horas extras, o por, no sé, hacer cosas extrañas o cosas extras para poder ganar más dinero para poder comer. ¿Por qué? Porque ya está resuelta mi economía. ¿Por qué? Porque recibí la herencia de mi tío de Europa. Con la salvación es igual. Yo con la salvación no me tengo que preocupar más nada, porque ya todas las obras las hizo Cristo por mí. Ya no tengo que hacer ninguna obra para ser salvo. Pero sí las obras que demanda aquí, ¿para qué? Para tener una fe viva. Cuando yo tengo obras, tengo una fe viva. Pero esa fe puede ser delante de Dios o delante de los hombres. Delante de Dios ya está solucionado el problema, los que creemos en Cristo. Pero delante de los hombres todavía hay que resolverlo, haciendo buenas obras, pero para no ser juzgado por los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres son jueces con malos pensamientos. Entonces los hombres juzgan. Dice, está bien, vos decís que sos cristiano, pero no haces nada por el prójimo. Y está bien, es correcto. No haces nada por el prójimo. Entonces tu fe es una fe muerta. Entonces yo le doy vida a mi fe delante de los hombres, porque mi fe delante de Dios está viva, pero delante de los hombres está muerta. Entonces cuando yo hago obra, dice, qué buen cristiano, qué buena gente. Entonces mi fe está viva y dice, este sí es verdadero cristiano, mira todo lo que hace. Está vistiendo el desnudo, visita al enfermo, etc. Entonces mi fe está viva delante de los hombres. Pero el cristiano verdadero, su fe está viva siempre delante de Dios. No tiene una fe muerta delante de Dios. Siempre su fe está viva. ¿Por qué? Porque Cristo hizo las obras por el cristiano. Entonces no tiene de qué preocuparse. Ya eso está resuelto. Usted como cristiano, como hijo de Dios, no se tiene que preocupar por hacer obras para ser salvo. Sí se tiene que preocupar para darle la gloria a Dios, haciendo buenas obras al prójimo, para darle la gloria a Dios y porque un día va a ser recompensado. Cuando usted menos lo piensa, es como trabajar, uno trabaja toda la semana y cuando quiere acordar está cobrando y dice, uy, qué bendición. Es el final del camino, digamos, los galardones, como dice aquí la palabra del Señor, dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, los cristianos vamos a ir a un tribunal que se llama el Tribunal de Cristo, donde se van a exponer todas nuestras obras, sea bueno o sea malo. Vamos a recibir. Algunos será para alegría, otros para vergüenza, pero salvos, para la gloria de Dios. En cambio, los que no han creído en Cristo irán al gran tribunal, al gran trono blanco, donde van a ser juzgados para la condenación. Simplemente va a ser un trámite donde la persona se va a presentar y Dios va a mirar su dedo y su dedo no está pagada. Eso es todo. Podrá hacer lo que quiera el hombre, podrá ser el hombre más bueno del mundo. Usted puede ser la persona más buena del mundo, pero si usted no paga su deuda, lo van a llevar preso. Tiene que pagar la deuda. Tiene que pagar la deuda. De alguna manera, pidiéndole a un amigo, pidiéndole un vecino, pero usted tiene que pagar la deuda, si no va a ir a la cárcel. En este caso, si usted tiene una deuda con Dios, la única manera de que usted pueda pagar la deuda es creyendo en Cristo. Porque Cristo es aquel que tiene todas las obras que usted necesita para ser salvo. Eso es lo que se argumenta con respecto a la fe y las obras. O sea, la fe es el cuerpo, digamos, se puede decir, y las obras es el espíritu, o sea, lo que le da vida a la fe. Y me justifica delante de Dios y delante de los hombres. O sea, yo para pagar una deuda, y para resumir y terminar, yo para pagar una deuda, ¿qué necesito? Dinero. Yo para ser salvo delante de Dios, ¿qué necesito? Obras. Y cuando yo voy a ver qué es lo que debo, o le pregunto a Dios, Dios, ¿cuánto te debo? Y Dios me dice, vos me debes todo lo que hizo Cristo. La perfección, la santidad, la pureza, no tener un mal pensamiento en toda tu vida. Jamás codiciar a una mujer, no engañar, no mentir, etcétera. Todo perfecto tiene que ser. Entonces uno se viene abajo diciendo, eso no lo puedo pagar. ¿Qué tiene que hacer usted?
Pero el padre le dice, si vos crees, mi hijo pagó la deuda por vos, solamente tenés que creer. Y el católico rehúsa creer. Por eso el católico tiene que creer lo que le propone el padre. Cree en mi hijo y tu deuda será saldada. Eso es todo. Esa es la salvación. Por eso la salvación es por gracia. O sea, a Dios le plació salvar al hombre o salvarnos por medio. Hay un medio que es la fe en creer en Él. O crees en Él o crees en vos para pagar la deuda. La deuda son 3 millones de obras perfectas. Y no las tengo. Estás condenado. Pero si crees en Cristo, Cristo tiene esas 3 millones de obras perfectas que Él te las puede dar. Pero tenés que creer. Ah, está bien, Señor, sí creo. A tu cuenta vienen 3 millones de obras perfectas. Entonces te presentas delante de Dios y, Señor, acá está. 3 millones de obras perfectas, Dios contento. Adelante. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es todo, esa es la salvación. Por eso el católico tiene que creer en Jesucristo para ser salvo. No va a poder ser salvo por medio, como dice este señor Delgado, por medio de sus propias obras, él puede pagar la deuda. Bueno, hay mucho para hablar, pero lo vamos a dejar por acá y que Dios le bendiga a todos.